Hey, ¿qué tal? Hermandad Azul. Bienvenidos una semana triste, Juanca, una semana triste y muchos emocionados por lo que viene de la Intercontinental. Sí, así es. Pero triste en general porque igual varios bajándose del barco, ¿eh? Sí, muchos, creo que incluyéndote. No. Sí. No. Pero, pues bueno, vamos a tener muchos temas interesantes, muchos temas importantes. Ya también se acerca el mercado de fichajes, el mercado de decembrino, que normalmente no es muy movido, pero ya empiezan a sonar varias, tanto salidas como incorporaciones a la máquina, que aún no se pueden hablar al 100% porque aún están disputando pues otro torneo, ¿no? Sí, como sabemos, Cruz Azul, al ser un equipo grande y más ahorita en la gestión de Iván Alonso, meses o semanas antes de que termine su participación en todos los torneos, ya empiezan a sonar salidas, posibles llegadas de futbolistas, y pues vamos a andar tocando todos esos temas y trayéndoles la información más fresca. Así es, mi Juanca, pero ¿qué te parece si digo, ya queremos olvidar ese tema y todo ese desmadre, pero empezar hablando un poquito del partido, de esta llave que se dio contra Tigres, esta semifinal, para pues ver factores importantes y de ahí podemos partir para ver quién se va, quién no, quién sí debería continuar a nuestra consideración, etcétera. Pero pues primero empecemos hablando un poquito del partido, Juanca, que empezó con muchas sorpresas totalmente. A nivel Arcamón, porque hizo demasiados cambios, ¿no? Así es, lo más sorprendente, dejando afuera a sus dos jugadores, te diría que los más habituales de los pocos que creo que no rotaron. Espera. Deja tú los más habituales, los mejores jugadores. Y los más importantes, así es. Estamos hablando que dejó en la banca a Charly Rodríguez y a Paradela. Entonces, que te marcan diferencia, cabrón. Sí. Entonces hay partes de que tus hombres más importantes en la media cancha no los tienes de titulares. Parte de titular, alguien que no lo venía haciendo tan frecuentemente, hablando de todo el torneo en general, no solo de las últimas jornadas, de Faravelli. Faravelli fue el titular. A pesar de que yo soy un amado de Faravelli, siento que no era un partido para él. No. Y Faravelli también te puede aportar mucho teniéndolo en la banca. De revulsivo. Y aparte es un jugador que estando en la banca, güey, te analiza mucho. Te analiza y tiene otra visión y te puede mover y empuja a los jugadores, etcétera. Aparte, no ibas a perder eso porque lo ibas a tener en la banca. Y arranca de inicio el cabrón que, como dices, ok, si no estuviera Paradela o no estuviera Charly en la banca, dices, ok, va, es buena opción. Pero cabrón, tienes a dos de los mejores jugadores de Cruz Azul, que sí, no viene atravesando un buen momento para Adela desde los últimos meses, pero quiero hablar de eso, yo quiero hablar de eso. A ver, si quieres, toca de una vez el tema. Porque yo veo mucha crítica en parte de la afición en cuanto a que Paradela es un hielito delgado 2.0, que desaparece en las liguillas o en los partidos importantes, y para mí no es un tema que pase por ahí, porque hablamos de Chelito Delgado, una leyenda, pero que sí, desaparecía en esos momentos, y ahí lo puedes exigir, más que nada porque es un extremo, está muy cerca del área. Sí, dependes de su individualidad. Y que te pueda meter una asistencia, un gol. En cuanto a Paradela, yo no lo veo de esa manera. Obviamente un caso muy lejano, pero si lo quieres comparar de esa manera, del mismo Pedri del Barcelona. Para mí es el mejor medio del mundo y no es el que te asiste o te mete un gol cada partido. Incluso el torneo, la temporada pasada era muy criticado por eso, de que para muchos era el mejor medio centro del mundo, pero no tenía los números. Y es porque lo tienes que ver jugar sí o sí, ver cómo te influye en el partido, ver cómo te maneja los tiempos del partido, cómo te distribuye, etcétera. Y un jugador de ese estilo no te va a influir siempre en el marcador. Así es, ¿no? Y aparte, pues para meter una asistencia, para meter un buen pase, etcétera, dependes también de los movimientos de tus compañeros. Y comentábamos que en una de las mejores etapas que se le vio a este torneo a Paradela, se conjuntaba con un Lucas Romero en un principio de torneo, incluso con un Mateus Bogusch, con jugadores que realmente, con un Rotondi que andaba a lo mejor un poquito más conectado. O sea, dependes también de la otra parte. De la calidad de los jugadores. Y todos esos jugadores pues ya no estaban en su nivel. Entonces, sí, su mejor socio al final fue Charly Rodríguez. Que tampoco estaba en cancha. Entonces, Charly Rodríguez igual, yo siento que sí venía de menos a más. Sí, terminó muy bien la temporada de Charly Rodríguez. Y lo banqueas, cabrón. Y ves muy clara la diferencia cuando entró. Estos cabrones entran de cambio. A mí Charly Rodríguez me volvió loco cuando entró. Como la facilidad con la que entraba al área. Exacto. Me recuerdo una jugada que termina pasando entre dos jugadores de una manera muy fácil, o sea, literal nada más escondiéndole la pelotita. Hace una pared con Paradela justamente, y que al final, más que nada porque le llegan tres cabrones a Charly Rodríguez, no termina en gol, pero pasó rozando la portería. Sí, de hecho, entonces no sé qué buscó el Arcamón en experimentar. Un doble 9, también Ángel Sepúlveda, que no viene on fire, que ya habían salido incluso los rumores de su salida. Entonces,
Ya incluso en los comentarios televisivos se decían que ya estaba prácticamente arreglado con Chivas antes del partido. Sí. Entonces, imagínate, no puedes meter de titular a un jugador que ya sabe que el próximo semestre ya no va a estar. Haga lo que haga, así puede anotar un hat-trick y volverse el héroe, sabe que ya no va a estar. O puede hacerse expulsar y se puede ir por la puerta de atrás. Sabiendo que ya no va a estar. Ya no va a estar, entonces... Desde ahí también, o sea, un doble 9, yo no recuerdo en el torneo que lo hayamos ocupado, inclusive cuando estaban compitiendo los dos. De titulares no, y es algo que mencionan incluso en la transmisión. ¿Por qué gastarte esa carta del doble 9 al principio? ¿Por qué no? Ponle, sales con tu parado táctico habitual y qué tal si al minuto 70 siguen 0-0. Pues ahí ya metes al doble 9 y empiezas a bombardear el área y todo eso. Y al final de cuentas fue una herramienta que ya no tuviste en el segundo tiempo. Porque aparte ya en el segundo tiempo, cuando estabas 2 goles, obviamente tienen cierto factor de desgaste y tuvo que prescindir de uno de los delanteros por obvias razones. Si no me equivoco, sale como al 60. Y ya no tenías ese doble 9. Entonces, desde ahí el planteamiento, como dices, o sea, ¿para qué te lo gastas desde un principio cuando te arriesgas a lo que pasó, que te anoten un gol y ahora ir por 2, a esperar hasta ese minuto 70, algo así, y ahora sí, echar toda la carne al asador? Y con jugadores un poquito ya más desgastados, más cansados, pues bueno, ahora sí entra un Cepu a competir ese gol. Pero desde ahí, otro de los cambios que tampoco me agradó, y se vio muy obvio, y yo defiendo mucho a Marc Campos, pero lo cambió de perfil, cabrón. Sí, y a pesar de que lo cambió de perfil, se vio muy bien. Se vio muy bien, pero, o sea, incluso en la transmisión lo decían, hay 2 jugadas muy claras donde el cabrón tiene para desbordar, pero obviamente al conducir a perfil cambiado... No es su pierna, le otorgaba toda la ventaja al defensa, a contrario que si fuera hacia su pierna, pues... Se va hasta línea de fondo. Sí. Entonces, desde ahí se perdieron 2 jugadas que hubieran podido ser claras, pues obviamente no te va a rendir lo mismo, aunque... Viéndolo de otra forma, lo puso para quitar a Jorge Sánchez, que también Jorge Sánchez... Sí, venía de... Él, al contrario de Charlie, fue de más a menos. La verdad, estuvo en un nivel muy bajo de las últimas jornadas y en liguilla. Le comían la espalda, tanto que probaron a Rivero, que ahorita hablamos de él, y probaron ahorita a Omar Campos, que la verdad te digo, a mí me encantó el nivel de Omar Campos este cierre de torneo. Para mí incluso le comió el mandado a Rotondi, pero no sé si la jerarquía del mismo Rotondi le pesó que no lo banquearan. Sí, no, aparte Rotondi también sabes que es un jugador diferente que te puede hacer... Es muy buen centrador, güey. Sí, para mí no estuvo en toda la liguilla. Pero tampoco estaba, pero era meterlo con la esperanza de que retomara, que hiciera algo. Entonces, pues bueno, tocando el mismo tema de Nacho Rivero, que igual pues no se encontró en toda la liguilla prácticamente, no quitamos su pundonor, etcétera, pero pues no sí, probablemente hay un error ahí del técnico, ¿no? Un análisis muy rápido. Varios. Te das cuenta desde con Vicente Sánchez, que la mejor cara de Rivero era entrando de revulsivo, ya que te había analizado el partido y él sabía cómo entrar de... ¿Y cuántas jugadas, cabrón, no vimos de que las primeras jugadas que tocaba Rivero eran para gol? Sí. Entonces, esa cara ya no la vimos ahorita porque entraba desde el primer tiempo. Sí. Entonces, ahí también quemaste otra carta que podías gastar al momento de buscar el gol. Entonces, muy mal planteamiento. En todos los sentidos, en todos los Nicolás sentidos. Larcamón. Digo, o sea, si podemos resaltar algo es el buen nivel de Gudiño, que la verdad no se notó mucho la ausencia de Kevin Mier, lo mucho en los pases largos, pero es algo que ya es más circunstancial. Y para mí trabajar, ¿no? y para mí de lo poco destacable en defensa, el gran nivel de Dita, Sí, Dita muy bien. Dita metiéndole muchos huevos, la verdad se vio muy bien. Chiquete Orozco, desgraciadamente, lamentablemente lesión, sí, pero también venía mostrando un muy buen nivel, que se termina lesionando, termina saliendo. No sé si quieres que tocamos un poquito ese tema de Chiquete Orozco y lo que opinas. Sí. Hay que terminar de hablar de este partido contra Tigres y ya hablamos posteriormente de Chiquete Orozco. Pero, pues bueno, posteriormente yo sí creo que el Larcamón falla ahí y se ganan muchos detractores, Juanca. Sí. Muchos. Porque hasta antes del partido yo no escuchaba tanta crítica como después ahora ya con la eliminación. Y no porque haya quedado eliminado Cruz Azul. No. Yo recuerdo que las eliminaciones con Anselmi, etcétera, no se criticó tanto como ahora al Arcamón. Sobre todo porque falló el planteamiento. Es que son las formas, ¿no? Siempre se ha hablado en Cruz Azul de eso, sobre las formas. Que probablemente sí, obviamente... sabemos que tener un bicampeonato, un tricampeonato depende muchas veces del factor de las televisoras, si eres el favorito. Sabemos que en Cruz Azul cuando se gana un título es de la mejor manera posible, jugando bien, ganándole no solo a tu rival sino también al árbitro, y que sabemos que cuando se queda eliminado se busca que sea de la mejor manera posible, ¿no? Jugando un buen fútbol, intentándole, muriéndose hasta el último momento. Y creo que ahora no se vio esto con este Cruz Azul, que a pesar de que la única forma que cayó el gol fue en el autogol,
quedando prácticamente 2 minutos y medio, no se le dio a Cruz Azul por dónde. Sí, y más aparte el penal, que desde la primera serie en el Olímpico Universitario, la única forma de la que hicimos daño fue también a través de un penal. Sí, si no me equivoco, estaba la estadística que de los últimos 4 o 5 partidos de Cruz Azul contra Tigres, la única forma que puedo anotarle fue de penal. Fue de penal. Y aún así tuvimos oportunidad, tuvimos el tiempo. Si se clava ese penal y el autogol, pues bueno, estaríamos hablando de pasar. Que para aligerar un poquito la crítica a este Cruz Azul, hay que también pensar y criticar, porque termina pasando Tigres y Toluca también por el tema del empate y de la posición en la tabla. Sí. O sea, no es que nos haya ganado Tigres tampoco. Sí nos ganó en los 180 minutos, sí tuvo un mejor juego, pero en el marcador pues no se vio reflejado. Terminan pasando por empate y volvemos a criticar, ahora sí, los puntos que dejamos en el torneo. Sí, porque nosotros no criticamos el formato, porque sabemos que... Sí, nos vimos beneficiados contra Chivas. No, y aparte que es la ventaja que te da tener un mejor lugar en la tabla. Pero fíjate, a mí ahí sí me gustaría criticar un poco. Yo siento que cuando hay tan poca diferencia de puntos entre los equipos, entre uno y otro lugar, yo creo que debería de quitarse esa regla. No creo que lo hagan en otra parte del mundo, pero imagínate, Tigres, Cruz Azul, quedan a diferencia de un punto por diferencia de goles. O sea, no es que uno haya sido mejor en el torneo por mucho. O sea, ponerle un rango y si no, o sea, yo siento que eso te daría más espectáculo, porque muchos partidos en la liguilla ya son muy predecibles. Sí. Porque van a cuidar el empate. A encerrarse, que saben que mientras queden empates en el global, van a pasar, sí. Entonces, yo siento que con eso tendríamos partidos más abiertos, más chingones, y lo vimos también con Chivas y Cruz Azul, que bueno, nos favorecía el empate, terminamos anotando otro gol, pero yo creo que sí favorecería mucho que se quite esa opción del empate y que si quedan empates se vayan un tiempo extra, penales directos, etcétera. Sería más atractivo. Porque sobre todo en el torneo yo siento que no hubo mucha diferencia entre Tigres y Cruz Azul. Entre los primeros 4 lugares, fácil. Sí. Cruz Azul en la última jornada pudo ser líder y dejaron escapar esos puntos por una pendejada, pero pues terminamos quedando fuera por la posición. Sí, se debería de buscar de todos modos una ventaja para quien queda mejor en la posición de la tabla, porque pues, al final de cuentas son méritos y en otras partes del mundo sí cuenta tu posición en la tabla. Pero sí, como dices, hay veces que es muy circunstancial, que incluso depende más del arbitraje, digamos un Cruz Azul versus Xolos que se vio afectado por el arbitraje en su momento y por eso contra ahí Pumas. Se perdió puntos contra Pumas, que fue lo del que no hubo expulsión a Carrasquilla, etcétera. Y probablemente sí, como dices, ahí es más circunstancial. Sí, porque por las derrotas. O sea, Cruz Azul termina quedando eliminado, quieras o no, por ese error. Y son las únicas dos derrotas que tuvo Cruz Azul en el torneo. Y entonces Cruz Azul no quedó eliminado por... Bueno, sí, también dejaron de hacer cosas los cabrones. Pero a final de cuentas cuenta mucho las decisiones que tuvieron. Se plantea muy diferente un partido cerrando de local o buscando el marcador, etcétera. Sí. Entonces, pues en esa parte yo creo que sí hay que... En primera, Cruz Azul no depender tanto de eso y tratar de cerrar lo mejor posible. Partidos que sean a matar, que los tenga que matar, porque dejamos de escapar también puntos en empates contra equipos que eran muy endebles. Querétaro. Entonces, pues el Arcamón ya sabía, cabrón. Ya sabía porque su torneo anterior con San Luis, con Necaxa, termina siendo eliminado también por posición de tabla. Y contra el mismo Tigres. Entonces, pues bueno, ya desde ahí ya sabemos como Cruz Azul que el siguiente torneo no hay que dejar escapar ni un punto, aunque el torneo se vea largo. El Arcamón no es un novato en la Liga MX, ya lleva tiempo, estuvo con Puebla, estuvo con León, estuvo con Necaxa. Ya debería de saber, y más con un plantel como el de Cruz Azul, que se debe de aprovechar al máximo la posición en la tabla. Así es, sí. Pero pues bueno, ahí está nuestro análisis. ¿Ustedes qué opinan de este Cruz Azul? ¿Falló el Arcamón? ¿Fallaron realmente los jugadores que puso y su planteamiento estaba bien? Ustedes coméntenos realmente qué les parece, qué opinan acerca pues de esta eliminación. ¿Influye si quedamos más eliminados por la posición o si realmente Cruz Azul dejó de hacer mucho? Los leemos, queremos debatir con ustedes, así que comenten. Y siguiendo con este postpartido, Marcos, de las imágenes más traumantes que nos dejó este partido, fue la lesión del Chiquete Orozco. Que incluso sus compañeros, al verlo, tenían una cara que estaban en shock. Es que no pasaron ya las imágenes, Juanca, pero la primer toma que se ve del tobillo, no cuando sucede la lesión, ya cuando él está acostado, sentado, ¿no? Que está como doblado su tobillo. Su tobillo está totalmente doblado. O sea, no es que se haya torcido y fue un esguince y el pie regresó a su posición, no, sino que el pie se quedó totalmente torcido. A mí me remontó inmediatamente esa escena a una lesión, creo que de Edgar Andrade, donde también queda su pie volando. Digo, esa estuvo un poquito más cabrona, pero me remontó a eso. Porque Chiquete, imagínate su cara de frustración al ver su piel. Sí, ve su cara como roto, la verdad, de Chiquete, o sea, viendo las imágenes.
él de inmediato siente, ve su pie y su cara es totalmente muy de circunstancial roto. la Sí, jugada, sí. cabrón. Es mucha Sí, mala suerte ni siquiera ahí. fue un choque, fue de que un justo en balonazo. el momento en el que todavía no apoya el pie Chiquete Orozco, le da en el pie el balonazo y después termina cayendo con todo Sí, su porque peso. ya estaba prácticamente Sí, a o sea, nada de eran tocar el piso. O sea, ni siquiera se pudo 2 aventar. centímetros a Sí, lo sí, sí. mucho que no se tenía pudo que tocar aventar el ni piso. nada. Entonces, muy desgraciado porque venía jugando muy Sí, bien. sí, sí. Y yo lo veía inclusive hasta para selección. Sí, 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 o sea, Eso es lo que probablemente me duele. peleaba titularidad, pero de que iba como tercer central era segurísimo que iba a ir al Segurísimo. Mundial. Todavía estamos a espera del reporte médico, se habla de que el día martes, hoy lunes estamos grabando, el día martes se haría la resonancia magnética, y se habla de una posible luxación, y que a Ok. partir de eso se vería su tiempo de recuperación. Ujú. Que si hablamos de luxación, no suena No tan es fuerte tan como fuerte. alguna rotura de ligamentos o de tendones que hay ahí por el tobillo, O sea, Ujú. Sí, hasta sí. cierto punto es... Sí, ojalá no sea tan grave. Recordemos también pues lo feo que pudo haber sentido al momento. Recordemos que Cruz Azul cuando termina ya estaba todo planeado para que inmediatamente Sí, volara a a Doha, Qatar. ajá. Entonces, pues también es un panorama que el jugador quiere vivir, ¿no? Sí, Yo veo a todos los la jugadores muy experiencia emocionados. de llegar a Qatar, de tener todo ese ambiente de la Intercontinental, porque ya hemos visto imágenes de Cruz Azul allá. El Y lujo, porque el también lujo y, van a hoteles muy buenos. Sí, sí, sí. eh, Y los rivales y posibles rivales que puedes enfrentar. Ahorita hablamos de Flamengo, después me parece que son como un equipos equipo árabes. asiático, algo así. Y si todo se da bien, puedes jugar incluso contra el París. El PSG, Ujú. así es. Entonces, pues imagínate su frustración, queda eliminado, no puede viajar con su equipo. Probablemente, no digamos aún que Ojalá se pierde no, el sí, sí, sí. mundial, pero se alejan, las pierde Sí, posibilidades. sí, sí, no, y aparte pierde el ritmo, pierde su Pierde lugar. ritmo, Ajá. así es. Entonces, pues desde aquí le mandamos toda nuestra fuerza a Chiquete. Ojalá se recupere pronto y pueda estar disponible, sobre Ujú. todo para esa Copa del Mundo, que lo queremos ver ahí. Y algo rescatable, la afición de Tigres. No, Se sí. comportó como una afición Se me hizo grande. muy raro, Sí, cabrón. sí, sí, igual a mí se me hizo raro. muy raro. Porque muchas veces como aficionado que estás en el estadio ni entiendes bien el pedo, Sí, sí, o sí. no ves la jugada Ajá. tal cual. No sé si tengan pantallas Sí, me ahí, parece que sí, en el y no Olímpico, sé si sí. pasaron la repetición, porque a mí se me hizo muy raro. O sea, Sí, sí, sí. muchas veces como Lo suben a aficionado, la camilla y sale y todo el entre estadio aplausos, ovacionándolo. O Sí, sea, sí, entre sí. aplausos. Entonces, pues ahí es de aplaudirle a la Sí, afición sí, de sí. Tigres. Si algún regio nos está viendo y estuvo ahí o lo vio desde su casa, la verdad es Sí. muy Sí, admirable sí, sí, lo muy que admirable. hizo su afición. Y los jugadores de Tigres que también se acercan, etcétera. Sí, sí, sí. Que digo, ahí ya se entiende un poquito más por el profesionalismo. Ajá, porque entiendes que es un compartes una jugador. profesión. Ujú, y ves la escena también. Sí, sí, sí. Te Sí, desgarra. sí, ¿no? yo vi que incluso hasta el mismo Nahuel, estando en la otra portería contraria, Ujú. fue corriendo a darle los ánimos a Chiquete. Sí. Un André Pierre Guignac, que es un histórico del fútbol mexicano, igual dándole sus ánimos. El mismo Ángel Correa estuvo ahí. Entonces, Sí. la verdad, a pesar de que Tigres es muy criticado como el Chiquitigres y todo eso, se comportó como un equipo Sí. grande, tanto su equipo como la Como afición. su afición, así Ujú. es. Y pues bueno, ya que hablamos, Juanca, de un poquito de la Intercontinental, pasamos al siguiente tema, ¿no? Así es, después de viajar casi 19 horas, saliendo me parece como a las 11:30 ahí 11:50 Ujú. de Monterrey, un vuelo directo tuvieron, ya están en Doha, Qatar, ya llegó Cruz Azul Ya ahí incluso a están Qatar. teniendo prácticas, ¿no? Así es, ya incluso se vieron ahí las imágenes del camión que van a estar utilizando mientras estén en su travesía por allá, que ven ahí el nombre de Cruz Azul en Qatarí y todo eso. Pues ya se encuentran allá. Después del trago amargo que tuvieron ahí en las semifinales, se van a enfrentar este miércoles 10 de diciembre Ujú. a las 11 horas centro de la Ciudad de México. Y me estás preguntando, Marcos, ¿dónde podremos ver este partido? No se va a poder ver ni por tele abierta, ni por ninguna app de streaming, llámese ViX, HBO, lo que sea, lo que te Ujú. puedas imaginar, ¿no? Pero van a estar por FIFA Plus, que es una Ok. aplicación, la puedes descargar en tu celular y ¿Gratuita es totalmente de pago? gratis el Ok, partido, sí. muy bien. Es totalmente gratis tanto la Está aplicación, raro de FIFA que no te cobre Sí, algo sí, sí. por esos cabrones. tanto la aplicación como el streaming del partido va a ser totalmente gratis. Ok, muy bien, así que ya tienen información totalmente en línea, lo podrán ver. Aquí también pues, tendrán las mejores jugadas, pero pues qué interesante que no lo transmitan y pues ahí apoyar otra vez a la máquina, que pues bueno, espero que este viaje de 19 horas, Ujú. mencionan, les haya servido para reflexionar, cabrón, para sentar cabeza y realmente activar a varios jugadores que han venido a la baja, otros ya pues realmente ni van a ver minutos, Sí, sí, sí. como un Bogus que de Ujú. plano no vio minutos. Que hablaremos en la de él liguilla. más adelante. Y qué bueno que mencionas eso del viaje y la reflexión. Porque se hablaba bueno, más bien, Cruz Azul viajó cuando te dicen un viaje en avión, pues es incómodo, ¿no? Incluso aunque sean 2 horas, pues vas todo apretado, sentado, así apenas No. te puedes acostar. Ellos se fueron en un avión Un vuelo de charter. super lujo, charter,
que incluso cada asiento se podía convertir en cama, que podías caminar entre todos los pasillos del avión, tenían ahí mismo bar, cocina, etcétera. Entonces, obviamente sí era un avión de super lujo, viajan con todas las comodidades y espero que, como dices, les haya servido para reflexionar qué se hizo mal durante las semifinales. Sí, porque el rival que vamos a enfrentar, Juanca... El Flamengo, No sé tú, quiero escuchar tu opinión, pero yo creo que no tenemos ni una mínima posibilidad de ganar y que incluso nos van a barrer esos cabrones. Sí, porque hablamos de que el Flamengo me parece que ganó la Liga Brasileña para empezar. Ganó la Copa Libertadores, obviamente, y me parece, no estoy totalmente seguro, que también ganó la Copa de ahí de Brasil. Copa del Brasileirao, todo. Sí, todo lo que pudo ganar el Flamengo, lo ganó. Dirigidos por Felipe Luis. Estamos hablando de que tienen a Emerson Royal, que estuvo en el Tottenham, en el Barcelona. Tienen una serie de figuras europeas que obviamente varios son de ahí de Brasil, pero que tuvieron trayectoria en Europa. El mismo Felipe Luis, un histórico en el Atlético de Madrid. Línea por línea tienen nombres interesantísimos y la motivación. Y la motivación, o sea, vienen muy enrachados, pero ojo que la sobrecarga de partidos puede ser importante. Se hablaba de que Cruz Azul llega con 64, 65 partidos durante todo el 2025 y ellos llegan con 78 partidos jugados. Sí, pero creo que ellos tienen más descanso. Creo que ellos incluso viajaron antes. Sí, ellos llegaron a partir de... que será como del viernes, me parece que estuvieron ahí ellos. Del viernes, Cruz Azul tuvo partido el sábado, viajó, etcétera. Entonces, yo considero que llegan un poquito más descansados, conociendo un poquito más el área. Y con menos bajas que Cruz Azul, porque Cruz Azul presenta 3 bajas para mí importantísimas. Hablábamos ya del Chiquete Orozco, que su lesión fue la más reciente. También tenemos la de Kevin Mier, que se lesionó ahí en la jornada 17 con el pinche Carrasquilla. Y también la de Andrés Montaño, que a pesar de que ya está en sus últimas etapas de recuperación, no va a estar para este partido. Yo le sumaría todas esas bajas. Bogush, Luca Romero, Farabelli. Sí, o sea, jugadores que son top, que no están en su mejor nivel, cuentan como bajas, la verdad. Prácticamente, entonces ya dependerá de ellos si quieren mostrar un buen nivel. La desventaja es que no muchos de ellos aspiran a un lugar europeo. Sí. Por lo cual no lo ven como una vitrina para mostrarse. Entonces, pues yo sí considero que son muchas bajas de Cruz Azul de juego, que son más que las importantes que las de lesión. Sí. Y sobre todo estos cabrones pues vienen enrachados, vienen embalados, vienen de ganar todo, pues traen la motivación a tope y Cruz Azul viene muy cabizbajo. O sea, pasaban las caras de los jugadores en la semifinal de Tigres durante la lesión de Chiquete y cuando acabó eran rostros, o sea, fuera de desencajado de chale, nos quedamos a la raya, ¿no? Eran como de decepción, rotos. No sé qué está pasando, no sé, de confusión, de no saber qué onda, o sea, yo realmente eso es lo que más me preocupa, Juanja. Sí, te digo, o sea, pasando las estrellas del Flamengo, tienes a Danilo que estuvo en la Juventus, Alexandro también estuvo en Europa, tienes también a Jorginho que fue en el Chelsea, ganó la Champions con el Chelsea, estuvo en la conversación del mismo Balón de Oro. Tienes también a Pedro, que es su delantero estrella, que es la única baja, entre comillas, que planean tener, porque viene cargando muchas molestias musculares y se habla de que incluso no la van a usar para este partido contra Cruz Azul. Y te digo, aparte Gonzalo Plata, que también es un jugador muy bueno, y Felipe Luis en la dirección técnica, te habla de un plantel muy completo y que ellos sí vienen muy encaminados con un buen fútbol. Y mucha experiencia a nivel internacional. Sí. Entonces, yo por eso te digo que Cruz Azul no tiene posibilidad. No tiene chances, ok. Solo esperemos que no hagamos el ridículo, cabrón. Por el ánimo que se le ve. Que el Arcamón no experimente, que vaya a mostrar un planteamiento para que no nos goleen, prácticamente. Y es que, ponle, o sea, mucho sector de la afición de Cruz Azul está ilusionada, pero como dices, yo no veo por dónde, porque Flamengo es mucho más equipo que el Botafogo del año pasado, Marcos. O sea, en diferencia de plantel, en diferencia de juego, Botafogo hablamos de que fue un caso extraordinario que se dio en esa Libertadores y de ahí vino a la baja, y en cambio el Flamengo es un equipo histórico que siempre ha estado ahí luchando, que incluso me parece que el año pasado también estuvo en las semifinales de la Libertadores. Hablamos de que es un equipo que ya viene muy encaminado en esa seguidilla de ganar y ganar y ganar, y ahorita están ganando todo en Brasil, ganaron la Libertadores y como dices, no es por desanimar a la afición de Cruz Azul. Tú estás en esa postura, ¿no? Sí. Yo al contrario, todavía tengo esa pequeña confianza, tal vez un poco incrédula, de que si Larcagón, que para mí es Larcagón, hace un buen planteamiento, mete a los jugadores que debería de meter y no a sus vacas sagradas,
pienso que Cruz Azul puede competirle un poco al Flamengo, y en una de esas hasta ganarle. Pues no sé, se ve difícil, depende mucho del planteamiento, pero como dice el Arcamón no viene haciendo buenos planteamientos y sobre todo con rivales conocidos. Sí. Que te has enfrentado como un Chivas y como un Tigres, le comió el mandado tanto Milito como Pizarro, entonces pues un equipo que no conoces, que es más experimentado que tú, que tiene más estrellas que tú, que tiene más ritmo, es difícil. Digo, igual Entonces, hay que apelar a... Esta sería ese meme, ¿no? De que Felipe, o sea, obviamente, unas declaraciones falsas, de que decía, Felipe Luis está muy confundido con Cruz Azul, ya que no sabe a lo que juega el Arcamón. Nosotros como aficionados tampoco. Nadie sabe de los inventos que ha estado haciendo últimamente el Arcamón, pero pues bueno, ahí está, digo, la ilusión también puede estar como aficionado de Cruz Azul, obviamente vamos a estar ahí viéndolo, emocionándonos, tratando de apoyar a que Cruz Azul pues pueda hacer algo histórico, algo muy emocionante, pero pues esperemos a ver el planteamiento y ver cómo salen los jugadores, ¿no? Así es, y es importante porque no solo es el prestigio mundial el que te juegas, sino también hablamos de una buena millonada, Marcos, una buena millonada. Pasando ese tema de las millonadas que puede ganar cada equipo en la Intercontinental. Mira, ahorita solo por jugar contra el Flamengo ya tiene 2 millones, gana o pierde, ya tiene 2 millones asegurados. Okay. Si gana 2.5 millones aparte de los 2 millones. Aparte o sea, ahorita es 2 millones para cada quien. Sí. El que gane se lleva otros 2 millones 2.5 millones, ajá. Ok, que súmale serían 4 millones y medio. Así es. Y hay un buen fichaje en México, ya te saca. Si llegas a la final contra el Paris Saint-Germain y la pierdes, te ganas aparte otros 4 millones. Perdida. Sí, y en dado caso que le llegues a ganar al Paris Saint-Germain, te ganas 6 millones, que en México 6 millones ya es un bombazo. Sí, pero contra el asiático también te da. No se habla todavía de esa cifra, pero sí, supongo que ha de estar ahí entre los 3.5 millones, yo creo. Entonces fácil te puedes embolsar unos 7 millones, fácil. Hasta más, sí. Ajá, entonces pues, o sea, ya con eso Cruz Azul podría armar un buen fichaje, y yo creo que es importante, porque sí le hace falta las arcas de Cruz Azul. Digo, también se van a venir, por ahí se habla de 4 millones o no, ya vamos a hablar posteriormente de eso, por Ángel Sepúlveda. Entonces, con eso, cabrón, ármate un pinche delantero matón, cabrón. Sí. Pero pues bueno, ya veremos qué onda y qué pasa con Cruz Azul. Si se queda nada más en los 2 millones. Sí, que piensen también en eso, ¿no? Que no solo es, como te digo, el prestigio mundial futbolístico que te estás jugando, ¿no? Sino también una buena millonada. Sí, que le hace más falta a Cruz Azul que a Flamengo. Sí. Y pasando ya, hablando de esos de millones y fichajes y todo eso, hablemos con una que duele, Marcos. Que se anduvo rumoreando ya, que ya todos deben de saber, pero queremos aclarar varios puntos que nuestros insiders nos han dado. Y es el tema Ángel Sepúlveda. Salió desde que eliminamos a Chivas, ¿no? Empezó a salir ese rumor que prácticamente ya existía un acuerdo con Chivas. Hoy por hoy te puedo decir así es, ya existe un acuerdo con Chivas por Ángel Sepúlveda, que se va a dar acabando la Intercontinental. Cruz Azul acaba su participación, regresan a México y Ángel Sepúlveda va y reporta con Chivas. A Ángel le quedaba 1 año de contrato con Cruz Azul. Okay. Va con Chivas, hablaba al principio, es lo que te digo, que queremos aclarar esos puntos, hablaba al principio de 3 años de contrato, en realidad termina siendo 1 y medio, con opción a 6 meses más de contrato, y aparte, en cuanto a la cifra de dinero, se hablaba al principio de una cifra que rondaba los 3.5, 4 millones de dólares, se llegó a escuchar esas cifras. Todavía no se sabe la cifra exacta, pero se habla de que es mucho menos de esa cantidad. Entonces le echas unos 2 millones, yo creo, le calculo, 2.5 a lo mucho, ya exagerando. Recordemos que tiene 34 años. 34, ya casi cumple los 35 años, entonces... Quiero escuchar tu opinión, Juan. Ajá, te escucho. ¿Realmente crees que deberían dejar ir a Ángel Sepúlveda, güey? Sí. ¿Sí? Sí, para mí, te digo, a mí me duele, yo amo a Sepu. De la afición. Sí, no tenemos también igual de dónde reforzar esa zona, pero estamos hablando de un jugador de casi 35 años, que después de su lesión el rendimiento no fue el mismo, que sí antes tuvo un rendimiento excelente y yo se lo aplaudo, pero estamos hablando de la actualidad, ¿no? Y que si hoy por hoy le puede sacar unos milloncitos y que aparte él acepta dar ese paso en su carrera, para mí está excelente, la verdad. Híjole, a mí no me gusta, güey. No me gusta para nada que se vaya Ángel Sepúlveda, sobre todo por su factor de ser mexicano, güey. Sí. Es mexicano. Este torneo entendió su rol de suplente.
no estuvo muy conectado, pero sabemos lo que te puede dar Ángel Sepúlveda, que jugadores mexicanos, no lo estoy comparando con extranjeros, ya metiéndolo al nivel con extranjeros, hay 1,000,000 de mejores delanteros y eso hay que ver, ¿no? Si se adaptan, porque vemos el caso del delantero que está en Necaxa, está en Cruz Azul, Cambindo. En Necaxa es muy bueno, pero aquí no rindió. O incluso viéndote al Monterrey, el Anthony Marshall, que iba a ser una bomba y no. Entonces, él ya estaba adaptado a Cruz Azul, él ya conocía a Cruz Azul, él tenía contrato inclusive porque le acababan de alargar un poquillo el contrato. Para mí era quedarse aquí, güey. Era quedarse aquí y asumir ese rol. Porque no es como que vaya a ir a Chivas a ser titular. En Chivas el titular es la Hormiga González. O sea, va a ir a cumplir ese mismo rol, sí. A lo mejor. Y luego se habla de 1,5 años. O sea, en Cruz Azul creo que le quedaba... Un año. Entonces nada más lo aplazó. Medio año con opción a otro medio año. Entonces, a mí aquí sí Cruz Azul como planteamiento, como volumen de plantel... Está muy cabrón, porque en México no vas a encontrar un Ángel Sepúlveda igual, si no Chivas yo hubiera ido por él también. Entonces, si vas a traer a un extranjero, va a tener ahora que ser delantero, porque se hablaba de Palavecino. O sea, por ahí vas a liberar, pone a Bogus. Ese lugar para mí era de Palavecino. Entonces, ahora ya no vas a tener que sacar a otro para, si quieres traer a Palavecino y a un delantero de nivel extranjero. Entonces, ahí Cruz Azul ya se mete en problemas. Para mí, lo ideal era adiós Bogus y vente Palavecino. Me la juego en la delantera con Sepúlveda y con Toro. Y para mí se resolvió así. Ahora tienes que sacar a 2 a fuerzas, güey. Si quieres ir también por Palavecino, que para mí hace falta un jugador también como Palavecino. Entonces, por eso, a mí Cruz Azul la cajetea. La cajetea ahí con Ángel Sepúlveda. Ya se habla incluso de otro delantero, ¿no? Que irían por él, el de León, no me acuerdo. Sí, ahorita lo tocamos. Te saco esa info. Pero, híjole, no, ese que suena ni siquiera le llega a los pies a Ángel Sepúlveda, a pesar de la edad, de lo que me digas. Ahorita, en este punto, estábamos para que exprimir lo más que pudiéramos a Ángel Sepúlveda. Ponle tú que vuelva a recuperar su nivel. Igual no sabes el Toro si el siguiente torneo se te lesiona en la jornada 2. Y luego te la vas a tener que jugar con el delantero extranjero que tenga que llegar. Y eso vas a tener que buscar a marchas forzadas. Porque sabemos que este mercado es muy corto. Es muy corto. Entonces, en lo que llega y se adapta, te la vas a tener que jugar prácticamente con Toro Fernández. Y si te lesiona, vas a tener que subir a Levi. Y entonces, ¿qué digo? Yo siento que parte más que nada en cuanto a lo económico, Marcos. Pero son 2 millones, o sea, tampoco te vas a llevar una gran millonada, o sea, pero poder sacarle millones ahorita. Yo prefiero tener un buen volumen de plantel a tener 2 millones. Para Cruz Azul 2 millones no es la gran cosa. Son los mismos 2 millones que va a ir a desembolsar por el otro delantero. Recuérdame de una vez el nombre. El Plátano. El Plátano. Ajá. Son los mismos 2 millones que vas a ir a desembolsar por el Plátano y no te va a dar lo mismo que Ángel Sepúlveda. Sí, así es, lo del Plátano Alvarado. Que sí, entonces para ti no es bueno que se vaya. La está cagando y gacho Cruz Azul. Ok. No, yo sí mantengo mi postura. Que sí, te digo, yo amo a Sepu y por mí se quedaba, pero hay que ver también a Cruz Azul como una empresa. Si ahorita puedes sacarle un beneficio que te puede servir para después contratar a otro jugador más joven y que te siga rindiendo. O sea, aquí es que eso es un tema de escauteo de Cruz Azul. Se hablaban de más nombres que te voy a dar también. Pero sí, para mí es un buen momento para aprovecharlo y que después ya no ibas a sacar más. Sí, ya no lo iban a sacar después. Pero pues bueno, cabrón, te rindió y lo estuviste ocupando y estuvo ahí para cualquier contingencia y ahorita ya no tienes contingencia. Pero pues bueno, ya prácticamente es un hecho, ya lo que digamos aquí no va a mover nada. Sí. Ángel Sepúlveda se va a ir a Chivas y pues nada, más que desear la mejor de las suertes. Y darle gracias. Aquí son las cosas muy bien. Uh-huh. Salió campeón de goleo, cabrón. Súmale que salió campeón de goleo, que mexicanos no hay muchos. Entonces, nada, gracias Angelito del Gol. Muchas emociones, la verdad a mí me encantó su temporada, su gran torneo que nos dio. Y pues nada, a darle vuelta a la página y a ver qué viene. Sí, dándole vuelta a la página y con lo que viene se habla de Alfonso el Plátano Alvarado, que vuelve a sonar como opción para Cruz Azul, Uh-huh. que ha sido muy nombrado en estos últimos días por 365 Score y por mi padre de la información, Nick Carrera, que es para mí de los mejores insights de Cruz Azul. Todavía no hay negociaciones, pero se habla de que hay un interés muy fuerte de Cruz Azul que se van a sentar a platicar ya una vez acabada la Intercontinental y que no tiene igual mucho que el León lo adquirió y que ellos lo evalúan. No sé. Ajá. Ellos lo evalúan en 2.5 millones, que es prácticamente lo que te va a llegar por Ángel Sepúlveda. Ajá. ¿No sabes cuántos años tiene tampoco? No. Es un delantero joven, no tiene mucho que igual empezó uh-huh. Es que sería la única ventaja, ¿no? Que le sacaría
A Ángel Sepúlveda. Sí, tiene 25 años. 25 años, ajá. Ok. Entonces, pues bueno, la ventaja es la edad y que es mexicano. Sí. Que es por ahí donde Cruz Azul debe empezar a reforzarse con más mexicanos porque sabemos lo limitado que están nuestras plazas de extranjero, ¿no? Que digo, igual habrá que ver el análisis, porque estamos hablando de que este último torneo que terminó tuvo 14 partidos disputados y solamente 2 goles. Lo que te digo, o sea, era Ángel Sepúlveda, güey. Sí. Era Ángel Sepúlveda porque así no hay jugadores, güey. Así no hay jugadores y sabes que él, dándole los minutos, que criticamos en este torneo a Ángel Sepúlveda que no rindió igual, pero no tuvo los mismos minutos y atravesó una lesión, etcétera. Entonces, y también habrá que ver su pasaje, si se puede decir así, por el fútbol mexicano. Okay. Porque ha andado un poquito deambulando entre dos equipos, que es el Monterrey, me parece que es canterano de ahí del Monterrey. Después tiene una sesión en León, regresa a Monterrey, después ya regresa otra vez a León, después Monterrey y ahorita está última temporada en León. Por algo. Que lo adquirieron en 2.15 millones de dólares ellos. Sí, entonces, no sé, ustedes tendrán la mejor opinión. ¿El plátano les gusta o no para Cruz Azul? Sobre todo para suplir esa baja del Angelito del Gol, o realmente no es un jugador para Cruz Azul. Deberían mejor jugársela con Levy, con Derbez, que también viene haciendo goles. O qué tiene que hacer Cruz Azul, porque si tienes a baja la tienes que recuperar sí o sí, sobre todo porque Levy ya no estuvo. No, ya no estuvo y era de las promesitas que tenía Cruz Azul, y que igual a partir de que tuvo, creo que igual fue como una rotura de ligamentos, su nivel vino para abajo y no se ha podido recuperar. Sí, creo que ni en la misma sub-20, ¿no? Sí. Y ya yéndonos un poquito más a lo de las salidas, algo que preocupó mucho el sector de la afición fue que Mateus Bogusz no tuvo minutos, ni un solo minuto en estas semifinales, ni un solo minuto. ¿Qué va a ser la primera baja? Se habla de que incluso él, después de esta semifinal donde no tuvo ningún minuto, llegó a un punto de hartazgo, de que no tuvo tan siquiera un minuto para entrar a intentar algo, y que ya le habrá pedido a su representante que le busque equipos. Se habla de que se busca una oferta alrededor de los $8 millones. Hay equipos interesados de la MLS, pero nada formal todavía. Nada concreto. A mí eso sí me sorprendió, güey. Tenías jugadores en la banca como Mateus Bogusz. Sí. Luca Romero igual no le dio muchos minutos. Alexis Morales sí le dio un poquito más de minutos. Pero a Mauri Morales. A Bogusz no le dio ni un que también minuto. Es una falta de respeto para lo de Mauri, porque no lo usas en todo el torneo y quieres que te saque las papas en un partido que la cagaste. Y también para Bogusz, que, no entiendo, o sea, que parece que le estaba dando confianza en las últimas jornadas, que se hablaba incluso de que iba a ser fundamental en la liguilla. Hizo gol. Y que al final no lo terminas utilizando. Para mí sí es una falta de respeto al jugador, Marcos. Tal cual, o sea, si ya no lo tienes en el plantel contemplado, pues ya ni siquiera lo convoques. Sí. Ya dale la oportunidad de que pueda salir. Pero Cruz Azul también inclusive había dicho que no estaba transferible. O sea, Cruz Azul lo marcó como un jugador no transferible y no lo metes ni un minuto cuando es un jugador que ya la cagaste, ya cagaste lo de los dos delanteros, lo tienes en la banca y si volteas a la banca no es como que tuvieras otros 50 jugadores con mejores condiciones. Entonces, pues utilízalo, cabrón. Sí, totalmente. Mételo, a ver qué te puede hacer, un chispazo, una magia, algo. Un disparo de larga distancia, que es lo que tenía mucho Bogusz. Y no lo mete ni un minuto en ninguna de las series, ni contra Chivas, ni contra Tigres. Contra Chivas creo que sí jugó en la ida igual a lo mucho 10 minutos, pero igual volvemos a lo mismo, es una falta de respeto. Sí, ¿para qué gastaste esos minutos en el partido contra Pumas, uno antes, en utilizarlo, si no lo ibas a... Sí, te digo, o sea, se venía dando mucho esa noticia de que estaba el Arcamón tratando de poner a punto a Bogusz, que confiaba mucho en él, que iba a ser un jugador muy importante en la liguilla, que por eso tenía esa titularidad contra Pumas, y al final lo terminas... Metes a Alexis Morales, a Mauri Morales, que a él no le diste esa oportunidad. Sí. O si querías tener a Mauri más a punto para esos partidos, mételo. Sí, te digo, cuando aquí hizo al revés, o sea, quiso poner a punto a Bogusz, y al no final lo de cuentas utilizó al que no le había dado. Sí, te digo, o sea, para mí es una falta de respeto al jugador. Que primero, el caso Bogusz. Sí, que parezca que te está dando la confianza, que parezca que te va a dar 2 minutos, que vas a ser importante en liguilla. Incluso se vio un cambio de actitud en cierto punto de Mateus Bogusz, para que al final, en los partidos más importantes, donde están muy cerrados, ni siquiera te voltea a ver. Y el mismo caso a Mauri Morales. No te utiliza literal prácticamente todo el torneo, porque han de ser contados los minutos que tuvo a Mauri Morales durante todo el torneo. Y que te meta aproximadamente al minuto 60 a querer rescatar un juego que el mismo Larcamón lo cagó, para que te meta a querer resolverlo, es una falta de respeto. Sí. Déjame ver si sigue grabando, pero quiero que mientras me digas tú,
si hoy tuvieras que dar tu lista de quiénes se vayan, que me la enlistes, que me digas quién se va. Seguro. Yo no pienso en las vacas sagradas que tenemos. Partiendo desde abajo, la portería la mantengo. No mames, el peor podcast de la historia. Y así quedan todos los invitados, güey, no mames. Molales, güey. Vale. Y pues bueno, Juanca, a ver, coméntame cuál es tu lista de bajas que darías para este torneo. Para mí yo me iría más al tema extranjeros, Marcos. Porque pienso que si tienes extranjeros en Cruz Azul o en la Liga MX en general, es porque te van a rendir. Vemos el caso Toluca, un Paulinho, vemos el caso Monterrey, un Canales, y así nos podemos ir equipo por equipo. Ángel Correa. El mejor refuerzo del torneo. Te tienen que rendir de esa manera, que sean diferenciales, que te resuelvan un partido importante. Y Cruz Azul para mí, hoy por hoy, salvo el Toro Fernández, que dio un buen torneo, no los tiene. Obviamente los dos que menos me empezarían a decir, a pesar de que soy Farabelli lover, es Farabelli y Bogus, que es en la media o en el ataque, como lo quieras ver. Y defensivamente, aunque sé que varios aficionados me van a llorar esto, es Rotondi y Piovi. Okay. Para mí son jugadores que sí, te elevaron el nivel en su momento en Cruz Azul, pero que no son diferenciales, que no son un Joaquín en Tigres o vámonos a otros equipos que tienen en esas posiciones jugadores diferenciales que si te echas para atrás van a ser una muralla, y Piovi para mí buenos, no es. Pero ya cumplieron su ciclo. Sí, ya cumplieron un ciclo, no ese nivel. Ajá. Aparte. Piovi probablemente lo aguantaría un rato más por la lesión del Chiquete. Pero a Rotondi para mí sí ya cumplió un ciclo, y hay alguien más que le está comiendo el mandado, que es Omar Campos. Para mí Omar Campos, joven mexicano, tiene un desborde que me encanta, y defendiendo podría pulirse más, pero tampoco es malo. Y se vio mejor que Rotondi. Uh-huh. Entonces, pues bueno, una lista interesante. Yo quiero escuchar la tuya. Difícil se va a cumplir, y por eso voy a pasar a la mía, Juanca. Me gusta tu lista. Yo creo que también todos los jugadores que mencionas ya cumplieron su ciclo, ya no deben estar en Cruz Azul. Hay que darle la gracia y que salgan de la mejor forma, porque necesitamos jugadores más importantes, más caros. Que pesen más en cancha. Pero va a ser muy difícil. Sí, totalmente. Porque es un mercado de fichajes de invierno, que es más corto. Y aparte Cruz Azul todavía está disputando el Intercontinental, todavía no se rumorean nombres. Y si te quieres ir digamos, al extranjero, a una Europa o algo así, son ligas que son de torneo largo y todavía no acaban. Y no te los desprenden tan fácil. Sí. Entonces, es muy difícil. Yo sí consideraría que necesitamos mínimo 2 plazas de extranjero que sí se liberen. Porque, pues bueno, estábamos comentando el tema de Ángel Sepúlveda. Se va. Entonces, mexicano no vas a encontrar un delantero igual o mejor que Ángel Sepúlveda, a menos que, está Chicharito, Pulido. No, está el de Chivas, la hormiga, pero no te lo van a vender. Y párale de contar, Henry Martín ya se está muriendo. Raúl Jiménez no creo que venga a un Cruz Azul, y entonces, Santi Jiménez menos. Mexicano no lo vas a encontrar. Ahora, extranjero. Necesitas cubrir una plaza de extranjero, que sería, ponle Bogus. Sí. Ahora necesitas otra, porque se escucha Palavecino. Palavecino supuestamente va a ser un fichaje para Cruz Azul. Necesitas otra. Yo, de todos los que tenemos, el que dejaría ir al día de hoy es en esa posición, que es Farabelli. Farabelli es muy difícil también que salga, pero yo lo vería ideal. Es muy difícil que salga porque todos lo aman en el club. Sí. A nivel directivo y todo eso lo aman. Dentro del club, los compañeros, como que el güey se ha sabido ganar a todos, y todos lo quieren. E incluso por ahí decían que querían darle un contrato para que se retirara en Cruz Azul, y de ahí empezara su formación en como el director nivel técnico, ¿no? Entonces, para mí sería lo ideal, pero si no, al que echaría sería Rotondi. A Rotondi, si no sería y es un jugador que probablemente lleva más tiempo en la institución, que ha estado en los momentos malos, por así decirlo, si lo quieres ver así, y que probablemente, como dices, ya acabó su ciclo. No, y es que es muy bueno, güey. En muchos torneos ha sido el mejor jugador de Cruz Azul, pero el pedo tanto de Rotondi, a la defensiva como a la ofensiva, El pedo de Rotondi es que en liguilla no te sirve. No. En liguilla se viene abajo, te comete un error, pasa algo con Rotondi que ya no te puedes esperar para liguilla que vuelva a bajar su nivel o la vuelva a cagar. O esperar a que funcione. Y más que ahora ya tienes su reemplazo, Omar Campos. Entonces, para mí sería él, si no es Farabelli. Nada más serían esos dos. Y ya los otros sacarlos para el siguiente torneo, que ya tienes más tiempo de planificar qué extranjeros van a venir. Yo sé que hay alguien que quiere sacar, Marcos, y no has tocado el nombre. ¿A quién? Por la banda derecha. Sí, Jorge Sánchez. Ahora iba a pasar al tema de los mexicanos, que Jorge Sánchez ya también. Jorge Sánchez, desperdiciamos una oportunidad perfecta para venderlo caro. Con Toluca. Recordemos que Toluca lo quería y Cruz Azul lo mantuvo. Se hablaba de $5 millones por Jorge Sánchez.
Ya no te lo van a dar. No. Ya no, ya está en un mercado mexicano. Ujú. Venía todavía con cartel de Europa. De Europa, sí. De un torneo medianito con Cruz Azul. Lo quería Toluca, era momento de venderlo. Ahorita ya mostró como más carencias. su verdadera faceta y lo que te puede demostrar hasta dónde puede llegar un Jorge Sánchez. Así es. E incluso, pues en la selección ya tampoco lo quiere. De hecho. Entonces, pues habrá que ver. Para mí es un jugador que se debe ir y sobre todo... El problema va a ser suplir esa baja. Y es que vámonos a los fichajes. Hablamos de que, contando tu baja de Jorge Sánchez, hablas de dos posibles bajas de jugadores mexicanos. Una, la de Ángel Sepúlveda, prácticamente confirmada, y Jorge Sánchez. Porque en la delantera también se habla del Plátano Alvarado, jugador de León, 25 años, que es el último torneo con León, solo registra 3 goles y ha estado deambulando entre León, Monterrey, León. ¿Quién es el Plátano? Al lado de Ángel Sepúlveda. Sí, o sea, si Cruz Azul quiere ser campeón, tiene que mejorar su plantel. Sí. Si dejas ir a Ángel Sepúlveda es para traer a alguien mejor. Sí, que como dices, no es nada, ni la pierna izquierda. No, en un mismo equipo no le ata los cordones a Ángel Sepúlveda, así te lo pongo. Entonces, para mí realmente deberías de mantener a Angelito Sepúlveda y no contratar a un jugador como el Plátano. O ponle, si se te va Ángel Sepúlveda y no encuentras un jugador mexicano a su altura, pues trae un extranjero. Ajá. Sí, no hay de otra. La idea que yo estoy dando, que traigan mejor un extranjero, que ocupen esos 2 millones en contratar a alguien de calidad, y si quieres un mexicano, pues sube a Levi, cabrón, o sube a Derbez, que viene haciendo goles. Entonces, por un Plátano que te metió 2 goles en no sé cuántos partidos, güey, yo creo que si le das los 3 goles en 14 partidos y todavía pagar 2 millones, yo consideraría que no sería una buena opción. Pero pues bueno, ya hablando de fichajes, ¿a quién más tienes? Un defensa central que viene del Puebla, 20 añitos nada más. Estamos hablando que también estuvo en ¿cómo se llama? En el Mundial Sub-21. Te estoy hablando de nada más y nada menos de José Pachuca, jugador del Puebla. Ok. 20 añitos, te digo, defensa central, pero en el Mundial Sub-21 estuvo jugando de lateral derecho y dio un nivelazo. Fue de los más de lateral, aunque comentas que su posición natural es de central. Sí, es como un stopper por derecha. Ok, muy bien, que ahí es importante porque Vita no tiene un cambio, sí, no es como un Piovi Chiquete, ahí está su cambio, si uno no rinde te mete el otro. Y aparte hay que recordar que el torneo que viene es torneo mundialista y la liguilla se juega sin seleccionados. Sí, también. Vita va a ser seleccionado de Colombia. Entonces por ahí puede suplirlo muy bien. Pachuca, entonces... O igual el mismo Jorge Sánchez se lleva a colar al mundial. Y aparte, o sea, si vas a mantener a Piovi, a Dita, a Chiquete, lo que se busca también con la planeación de Iván Alonso es proyectar a los jóvenes y mostrarles el estilo de juego que tiene Cruz Azul. Sí, por ahí lo podrían educar. Con Ochoa, el portero Ochoa, que lo hace jugar como tipo Mier, que salir jugando con los pies, jugar más adelantado, pases largos, etcétera. Igual podrían enseñarle a jugar como tipo Piovi a este joven Pachuca. Así es. Entonces, pues es interesante. No te acuerdas si ya lo demás si lo comentamos. Según yo sí lo de Miguel Borja. ¿Sí? No sé si quieres añadir lo de las gorras. ¿De qué? Que salieron. ¿No las viste? También. La de campeón, ¿no? Que dice campeón. Esta es la que quiero. Sí, está bien chingón. Que este joven de León, Pachuca, yo lo vi de lateral. Sí. Y por eso te mencionaba la baja de Jorge Sánchez. O sea, ¿a ti te gustaría una reconversión de este joven de 20 años a lateral derecho? Bueno, yo lo vi ahí, que es donde lo conozco, y me gustó, me agradó, mostró buenas cosas. Digo, es muy joven, hay que pulirlo. Un stopper por derecha, y se habla incluso de que si llegaba, iba a ser el cambio natural de Dita, o sea, cuando necesitas darle descanso a Dita, porque él no tiene un suplente como tal, como Chiquete Piovi. Se habla de que sería su recambio. Pero igual estaría interesante ver esa reconversión al lateral derecho, Sí, y también de central, pues este torneo todavía vas a tener a Piovi. Entonces, pues es interesante. Nosotros hablamos como si ya fueran hechos las salidas de Piovi. No, sí, pero tarde o temprano va a salir, ¿no? Y Cruz Azul está mostrando a sus jóvenes promesas o sus jóvenes jugadores el planteamiento o el estilo que busca Iván Alonso en todas sus categorías. Vemos el portero de la misma Sub-21, Ochoa, que igual le están enseñando a hacer como Mier, prácticamente. Entonces, este joven lo podrían pulir, hacer como un Piovi, más o menos, que es lo que buscan de Piovi, tener mucha salida de balón. Mucha salida, trazos largos, etcétera. Entonces, por ahí pulirlo estaría interesante, por eso a mí sí me agradaría. Sí, igual a mí me encantaría, obviamente, mientras llegue a un coste bajo, te hablo de a lo mucho unos 2 millones, que es el Puebla. Sí. Me encantaría que llegue, incluso si es por menos, estaría fascinado. Pero, pasando a otro fichaje, se habla de... ¿Mexicano? No, ya vámonos a lo extranjero, a lo que nos importa. Estamos hablando de Miguel Borja, delantero de 33 años
de colombiano Ha sonado muchas veces, proveniente de River Plate. Yo me acuerdo que él sonaba desde que estaba, ¿cómo se llama? En Atlético Nacional. Me acuerdo que ahí era Por ahí habíamos hecho videos Sí, también. incluso si lo buscan ahí en el lore de la Hermandad Azul, ahí debe de estar ese video. Para mí en ese momento ese era el momento ideal para que llegara Miguel Borja. Hoy por hoy, con 33 años, despidiéndote de un Sepúlveda de 34, no creo que sea el mejor momento para la llegada de Miguel Borja. A mí eso es lo que se me hace ilógico. O sea, bueno, vamos a plantear primero por qué suena. Uh-huh. El jugador termina su contrato con River Sí, Plate, ajá. no lo renovaron. No. Primera alarma. Sí. ¿Por qué no lo renueva? Segunda alarma. Se ha escuchado información, sobre todo creo que apenas sacó David Medrano, Uh-huh. que lo han ofrecido también a Pumas. Okay. Entonces, no es que Cruz Azul haya ido a buscar a Miguel Borja, sino a que Cruz fue Azul ofrecido. le llegaron a ofrecer a Miguel Borja. Y para mí la tercera alarma y la más importante es que durante todos estos partidos, todo el 2025, que me parece que fueron 45, 46 juegos, solo anotó 8 goles y 3 asistencias. 8 goles. Estamos hablando que si quieres un delantero letal para Cruz Azul, esas no son las cifras de un delantero letal. No son las cifras. Y si venimos de hablar de un Luka Jovic, que fue su último delantero que se cayó, a pasar a un Miguel Borja de 32 años, 33. con 33 años, que de 40 y tantos partidos anotó 8 8 veces, goles, ajá. siendo un delantero de un club como River Plate, que no es un equipo, un Talleres Córdoba, que a lo mejor te pueda generar poco juego. Se habla de un delantero que ya no está en su mejor nivel. Sí llegó a ser un buen nivel top, pero ahorita ya no está. Así es. Me imagino que ni siquiera está convocado a la selección colombiana. Te digo, a mí la verdad hace años me hubiera encantado. Era un delantero de esos agresivos, corpulentos, que a pesar de que estaba grande, te generaba jugadas él mismo, te remataba todo, te cabeceaba todo. Hoy por hoy ya con la edad ya no es ese delantero y se notan en sus números. Y para mí Cruz Azul cometería un error porque ocuparías una plaza de extranjero. Supongo que le darías un contrato de año y medio, 2 años. Ajá. Entonces, después que no te sirva y quieras liberar esa plaza de extranjero, igual va a ser mucho rollo para Cruz Azul. Sí, va a ser mucho rollo por un delantero que ya no. Cruz Azul debe buscar delanteros que sean seleccionados nacionales, que tengan experiencia así, que te cuesten, o sea, porque si te cuestan caro, es porque lo va a rendir. Digo, hemos tenido sus problemas como con un Mateus Bogus que te costó 10 millones y no te rindió, pero la mayoría que te cueste eso te va a rendir. Ya no eres el Puebla, el Mazatlán, el Necaxa, el San Luis, que a lo mejor sí pueden hacer estos experimentos y les salen, ¿no? Ajá. Que contratan un Paradela, un Palavecino, así, jugando en Argentina y les sale. No, güey. Cruz Azul debe ir por algo comprobado. Cruz Azul debe fichar como el América, güey, como el Tigres, como Monterrey, con jugadores ya comprobados que sí te van a costar arriba de 10 millones, pero que es más probable, no digamos que es prácticamente un hecho que vaya a ser un éxito, pero es más probable que vayan a ser un éxito en tu equipo, ¿sabes? Entonces, para mí Miguel Borja no debe ser delantero de Cruz Azul, eso déjenselo para Pumas. Sí, en Pumas el Cascajo es su favorito. Ahí que si lo contrates es un jugador hecho para Pumas. Sí, la verdad. Y que terminen contratándolo. No mames. Me dolería un poco, igual, o sea, obviamente dependiendo de su rendimiento, pero sí me dolería un poco, Sí. A mí también. Y pues bueno, dentro de fichajes o que suenen jugadores ya son hasta ahorita todos, ajá. Ok. El siguiente tema. Y ya casi para cerrar, me gustaría hacer este análisis sobre la continuidad del Arcamón, porque se habla... Continuidad, perdón. Porque se habla a interiores del club que se le piensa dar esa confianza para el siguiente torneo, siempre y cuando no ocurra una catástrofe en cuanto a goleada en la Intercontinental contra el Flamengo. Sí, porque recordemos que este cabrón ya trae un 7-0 encima. Sí, contra el Seattle Sounders. Sí, ya trae un 7-0 encima, ya trae un escandalito, que como bien recordamos, por un mismo marcador a Diego Aguirre, lo echaron. Digo, obviamente fue contra un América, la losa es más pesada en ese caso, pero de todos modos sigue siendo un 7-0 que Cruz Azul históricamente no se lo debe de permitir. Sí. Entonces, yo por eso mencionaba en el podcast que Cruz Azul debe ir con cuidado contra el Flamengo, güey, porque es muy superior Flamengo y debe salir muy bien planteado el Arcamón, porque si no se puede llevar un marcador de escándalo, así como vienen de bajoneados los jugadores y lo bien que viene Flamengo deben salir. Y en una de esas que hasta le tiendan la cama, ¿no? Al propio Arcamón. Sí, es muy difícil porque hay muy buen plantel en Cruz Azul, muy buena conjunción. Entonces, pues bueno, hablando del Arcamón, yo no había visto tantos comentarios de que querían fuera al Arcamón hasta que perdió la semifinal. Todavía la semifinal de ida había ahí, pero le jugó mucho en contra, güey, inventar. Le jugó mucho en contra en inventar y dejar en la banca a tus dos mejores jugadores. Hizo que la afición explotara contra él. O sea, dijera, ¿qué pedo? Hizo muchos cambios raros, jugó con una alineación
que no había jugado de titular en todo el torneo, Sí. experimentó, no le salió. No le salió. Obviamente si le hubiera salido nadie lo hubiera criticado, y es ahí donde viene la crítica, ¿no? Porque yo recuerdo a Anselmi que quedamos igual eliminados, no había tanta crítica como lo hay Incluso había ahorita. mucha esperanza. Es que creo que parte de la afición de Cruz Azul está enojada más que nada por las formas. Porque como dices, cuando se eliminó con Anselmi en la final y semifinales contra América, no hubo tanto enojo, porque se hablaba de que había sido por errores arbitrales, que Cruz Azul había sido mejor durante los 180 minutos, y que era cosa de pulir y te iba a llegar al campeonato. Sí. Con Vicente Sánchez, en caso contrario, para mí sí hubo, obviamente antes de la final de CONCACAF, etcétera, sí hubo descontento en esa semifinal contra América, porque igual recuerdo que se hablaba mucho de las formas, que se echaban mucho para atrás, que le cedían mucho el balón a la América, y había descontento de la afición previamente a ganar el campeonato de la CONCACAF. Y ahorita lo mismo con Larcamón, se habla mucho más de las formas, de que no te moriste de nada, de que no lo intentaste, de que no tuviste mayor posesión, no intentaste más llegadas que tu rival, que tú tenías que ganar el partido. Tigres empatando pasó, Cruz Azul tenía que ganar y aún así se le vio superado. Sí, pero a ver, seando realistas, Cruz Azul no va a despedir al Arcamón. No, porque aparte, si no me equivoco, torneo pagaron una cláusula para que el Arcamón llegara, entonces les va a doler pagar la cláusula y después despedirlo 6 meses después. Pero ahora como aficionado, yo te quiero preguntar a ti. ¿A ti como aficionado te gustaría que saliera el Arcamón? A mí sí, porque no me terminó de convencer durante todo el torneo, porque pienso que el fútbol ofensivo del que tanto se hablaba al principio de parte de la directiva, que buscaban un director técnico de tal estilo, que por eso no dejaron a Vicente Sánchez. Pienso que el Arcamón no ha terminado de cuajar ese tipo de estilo, y para mí sí se debería de ir. Sí, Sí, más que nada porque ya no se debería de perder el tiempo en este entrenador, el otro entrenador. Tiene que llegar uno que te dé resultados inmediatos, como fue el Rey Oso. Sí, tal cual. Es muy difícil que en un primer torneo los técnicos logren como Reynoso, aunque ya lo ha logrado Jardiné también, por ejemplo. Pero yo sí... El Turco también lo logró. El Turco también, no me acuerdo, pero pues bueno, el Turco siempre te da resultados. Yo sí le daré la oportunidad. Un torneo se más. le ha criticado mucho, pero recordemos que si ese partido de Pumas hubiera pitado bien, hubieran expulsado, etcétera, Cruz Azul hubiera terminado como líder, como líder general. Y recordemos que el de Xolos, que el otro partido que perdió Cruz Azul, igual se vio manchado por el arbitraje. O sea, hubiera terminado Las únicas dos derrotas fueron por el arbitraje. Y por ese factor de quedar como líder, cerrar en tu casa y pasar con el empate... Sí, se planteó muy diferente un partido. Sí, e inclusive ahorita podríamos estar hablando de Cruz Azul podría, digo, son hubieras, pero podría estar en la final. Sí. Y otra cosa si hubiera hablado del Arcamón, ¿no? Digo, ya hablamos ya ahorita, ya que pasaron las cosas, ya que no le salió a Anselmi, ya que no quedamos de primer lugar, etcétera. Pero yo considero que sí es un buen torneo, a pesar de que ya ahorita se ven las falencias que tiene el equipo. Sí. Y de lo malo, no malos, pero del ciclo que ya cumplieron muchos jugadores en Cruz Azul. Entonces, renovando ese equipo, y yo le daría todavía un año. Porque es este torneo no te vas a reforzar, cabrón. A lo mucho llegan 2 jugadores, pero el siguiente torneo, o sea, de este torneo al otro, ahí ya se debe de ir un Piovi, ya se debe de ir un Rotondi, ya se debe de ir Farabelli, si es que no se llega a ir. Jorge Sánchez, Bogus ya se va a ir, Luca Romero hay que ver si es un jugador para Cruz Azul o no, porque ya cuando cumpla su préstamo. Bueno, su préstamo, que va a terminar ya su préstamo, pero ponle que Cruz Azul lo compra o algo así. ¿O qué te hablas de la regla de menor? De la regla de menor, porque en cuanto Luca Romero terminó de cumplir los minutos de jugador para Cruz Azul, se vio borrado. Se vio borrado y ya no lo utilizó el técnico. Entonces, si ya no lo utilizó es porque a lo mejor vio que no le estaba dando el juego que él quería. Entonces, todos esos jugadores habrá que evaluar si son para Cruz Azul o no y si deben continuar o no. Porque Cruz Azul, yo ahorita veo los demás planteles y me dan miedo, güey. Me dan miedo porque en liguilla cualquier enfrentamiento a lo mejor sí hubiéramos quedado por debajo de ellos. Nos enfrentamos contra Monterrey, yo siento que sí. Te ganaban. Sí nos ganaban. Okay. A lo mejor con América un poquito de dudas. Sí, porque venían en un bajón. Ajá, pero Toluca, Tigres, Monterrey. Toluca te iba a barrer. Sí. Tigres lo hizo prácticamente. Lo hizo y Monterrey igual. Entonces, América, sabes que al siguiente torneo, el que viene, va a Sí. Más porque Monterrey le hizo una pelea muy buena a Toluca. O sea, estuvo a un gol de dejarlo fuera. Así es. Entonces, Cruz Azul, siento que con lo que tenemos ahorita y al siguiente torneo, obviamente estos jugadores si siguen bajando su nivel, va a ser mucho peor. Entonces, para mí, le daría un añito al Arcamón. Ok, tú sí lo mantienes, yo no. Ahorita escuché que te cuadrapeaste en cuanto a los nombres. Porque, ¿y si te llama él?
Y si te llama Martín Anselmi y te pide una disculpa y te dice que si quiere andar contigo, ¿lo perdonarías? Es argentino, el güey no va a pedir disculpas. ¿Es uruguayo o Argentino, Sí, es argentino, ¿no? En segunda, tu Martín Anselmi ya está sonando para otro equipo. Ya está sonando para el mismísimo Monterrey. Que si llega a Monterrey va a destrozar la liga. Va a destrozar la liga Martín Anselmi. No, si lo hizo con el niño papalote de titular, ¿qué te espera con Sergio Canales en el equipo? ¿Qué te espera? A mí me encantaría que este güey, que Anselmi llegara por favor a Monterrey, porque nos haría un gran favor. Que Dios se apague. Nos quitaría, les decía, de los rivales, de Tigres, de Monterrey, de Toluca, pues bueno, borren a Monterrey si llega Anselmi a ese club. Porque Anselmi es un vendehumo. Cabrón. Anselmi te destrozó al Monterrey, le metió un 4-0. También te destrozó a un Pumas. O sea, él te estaba haciendo una liguilla prácticamente perfecta esa vez. Obviamente se vio manchado con el arbitraje del pinche Gato Ortiz. Pero con ese plantel, con Antuna campeón de goleo, te llegó a una final y casi te la gana. ¿Crees que con un Berterame, un Sergio Canales, un Anthony Marshall, un Lucas Ocampos, no te puede hacer mejores cosas? Es que ahí todos esos jugadores, bueno, Cruz Azul tenía extranjeros que estaban en un mejor nivel. Un Piovi estaba en su mejor nivel, sí. Un Rotondi, Dita, Mier, estaban en un mejor nivel del que están ahorita. Sí, Por eso se jugó mejor. Yo considero ¿Quién los puso a ese nivel? ¿Y por qué no demostró en Porto? Es que el fútbol europeo es muy difícil. Entonces, ¿Javier Aguirre es mejor? No. Mejor trae a Javier Aguirre, que ya ha demostrado. Javier Aguirre te lo dice en un Mallorca. Si mandas a Javier Aguirre al Porto, te hace lo mismo o peor que Anselmi. Fácil. A nivel europeo, que tú dices que es mejor, ha sido mejor Javier Aguirre que Anselmi. Anselmi, no, voltealo aquí porque no está grabando. No. Porque Anselmi realmente, fuera de Cruz Azul, no ha hecho nada, y con Cruz Azul ese equipo volaba, ese equipo al que le pusieras iba a ser un buen papel. Con ese plantel lo logró. ¿Crees que...? No fue campeón. Pero voló. No fue campeón. Voló. Ojo. Por el Gato Ortiz, si no, hablaríamos de que ya estaría de la décima. La final. Por eso, la estaba jugando, estaba dominando. Ok, pero yo considero que Anselmi es el mayor vendehumo de todos. El mayor vendehumo es Paco Gemes. Y ojo. Monterrey está acostumbrado a contratar ese tipo de técnicos. Este güey es un Tan Ortiz 2.0. Va a ser lo mismo que el Tan Ortiz. No me compares. Va a tener, por favor, un gran plantel, le van a traer mejores fichajes y Monterrey no va a ganar nada con Anselmi. Anselmi, si estás viendo esto, perdónanos. Perdónanos, regresa, hay que retomarlo donde lo dejamos. Que perdonar ese cabrón? Nosotros te perdonamos a ti también. No nos tiene nada que perdonar. Las formas, no se fue de la mejor manera. Pues porque el güey se fue por la puerta de atrás. Te perdonamos. No, hay que retomarlo donde lo dejamos. Ni vengas. Sé que el 90% de la afición te va a perdonar. Vende humo. Comenten aquí abajo si perdonarían o no a Anselmi. El 90 te perdona Anselmi. Yo diría que un 50-50 está dividido. 50-50. Y lo vamos a ver en los comentarios. Los invito a que comenten, a que nos digan si quisieran a Martín Anselmi de regreso a la máquina o no. Iván Alonso. Comenten. Y ahí lo vamos a ver en los comentarios. Llámalo, Iván Alonso. No lo va. Y Iván Alonso es igual uruguayo, argentino. Ahí va a haber un choque de egos y ese güey les pagó mal. Al mismo ingeniero Velázquez. Por el bien de Cruz Azul, hazlo. No. Hazlo, Iván Alonso. Mira, va a estar en Monterrey y ahí se va... Y va a volar. Se va a desenmascarar. Se va a comer la liga. Ahí solito se va a desenmascarar quién es Martín Anselmi y por qué fue la mejor decisión que se fuera por la puerta de atrás. Aparte, robando. Robando, se fue robando celulares. No, ese fue el gago. No, fue también este güey. No, sí. Fue gago. Bueno, ahí yo me acuerdo que fue este güey que también se robó celulares, que se llevó no sé qué. Solo fue un malentendido. Pero pues bueno, no regreses, Anselmi, por favor. Regresa, por favor. Pero pues bueno, ya más temitas, Juanca. Ya está. Acabamos, pues bueno, ¿ustedes qué opinan? La máquina juega el miércoles. Vénganse por acá a checar nuestros comentarios, qué opinamos del partido. Si nos están viendo en TikTok, váyanse a YouTube a ver todo el podcast completo. Si lo están viendo en YouTube, váyanse a TikTok a seguir los clips, porque ahí pues estamos compartiendo las partes más importantes. Y debatimos mucho en TikTok. Recuerden, ahí en el clip que pongamos, debatir, los vamos a estar leyendo, les vamos a estar respondiendo, nos pueden mentar la madre o halagarnos si quieren. Recuerden que no somos expertos, somos aficionados del Cruz Azul. Y pues bueno, los vamos a estar leyendo en todos los comentarios y debatiendo con ustedes. Así es, cuídense mucho, banda, nos andamos viendo. Ojo, Juanca, quiero proponer algo que se me había olvidado. Ajá. Me gustaría traer invitados aquí al podcast, a lo mejor no jugadores o exjugadores, porque esos güeyes van con
comentaristas o jugadores Sí. o exjugadores que tienen su podcast, pero bandita, a lo mejor creadora de Del contenido, Cruz Azul, tiktokers, sí. El Ojón, quien sea, Ujú. pero el requisito número 1 es que sea de Cruz Azul. Sí. De ahí en fuera puede venir quien sea, recomiéndenos, a lo mejor si conoces al utilero o al que trabaja de balonero, Un cocinero ahí en la cocinero, Noria. un tiktoker que te guste su contenido de Cruz Azul en específico. Dejen ahí el spam en los comentarios, etiquétenlos y esperemos que A ver les si llegue. nos comenta o nosotros tratar de contactarlos Ajá. para pues formar más debate, ¿no? Entonces les pedimos de favor que nos comenten con su, ¿qué será? Su creador de contenido favorito para que lo vea y para nosotros contactar, ¿vale? Nos andamos viendo, cuídense mucho. Bye. Bye. No mames, güey, no la bomba, güey.